No importa si tienes plutonio, carbono o lo que sea. No importa si es hidrógeno, oxígeno o cualquier entorno de campo magnético. Siempre tienes interacción de los campos con los demás, y la fricción y la división, lo que llamamos las chispas, con eso. Entonces, puedes quedarte en la fuerza del carbono, pero en la interacción con los campos y la densidad de los campos. Los campos magnéticos plasmáticos creas subdivisiones y sobrecampos de divisiones, que obtienes el espectro de todos los campos, aunque estés en carbono. Y en esas interacciones, digamos que las pone, y luego tiene la misma interacción, el mismo entorno, partes de los campos de lo que llamamos, iguales de ambos rayos, interactuarán y crearán una condición de equilibrio. Esto es parte de entender el trabajo de los campos. Cuando un rayo atraviesa un entorno de hidrógeno, lo llamas, es hidrógeno de campo magnético, no está en el estado de la materia que hablas. Si es un estado de materia, golpea, absorbe, libera energía, lo que sea. Pero si hablas sobre el entorno del campo magnético del hidrógeno y el imán gravitacional de la fuerza del campo, entonces ves un espectro de diferentes campos. Hemos visto esto, tratamos de publicar esto en el libro, creo que fue en el primer libro, donde mostramos la espectroscopia Raman. Cuando sacamos los datos de la espectroscopia infrarroja y la espectroscopia Raman, vimos una gran variedad de campos liberados desde el hidrógeno hasta, por encima del plutonio, de 1 rayo. Un campo, solo el CO2. Entonces, cuando entiendes esto, miras la totalidad, no dices cuál tiene. Porque eso, lo que sea que tengas, en comparación con el otro, en realidad puede estar en más interacciones con el hidrógeno que con el carbono. Entonces tiene menos porque no es la interacción del carbono, y cualquiera que sea el otro material. Es la interacción con los campos del entorno. Y luego esos campos entre sí, lo que dicta la condición y la intensidad del campo. De muchas maneras, podría tener un carbono en un entorno para ser el más fuerte y cambiar ligeramente la fuerza del campo de hidrógeno, aún en hidrógeno a 1 de... O por interacción, el hidrógeno pierde la energía ambiental a otro, entonces usted descubre que se vuelve más débil. Entonces, cuando observa las interacciones de plasma, las interacciones de campo, debe comprender que no hay singularidad en el entorno de la prueba u observación, o cuál será más fuerte. Ya no se trata de cuántos carbonos tienes y cuántos oxígeno o hidrógeno tienes. Es lo que es la interacción del campo en una determinada dimensión y dirección en los campos. Entonces siempre miras el espectro. Y esta es una de las formas en que observamos la producción de los rayos cósmicos. Intentan encajar un plasma, la comprensión de un plasma en el estado material, y no funciona. Esto no se ajusta a la ley de la física, lo entendimos, nos lo han enseñado. Sí, porque no puedes mezclar aceite y agua, ¿cómo es que entiendes eso? Pero no puedes entender que no puedes mezclar el plasma con el estado de la materia, a menos que reduzcas la fuerza del plasma lo suficiente como para manifestarse en la materia, entonces puedes decir que es. Es exactamente lo que sucede en tu sangre. En tu sangre tienes hierro, pero no son pedazos de hierro saliendo de un clavo. Es hierro en un campo magnético plasmático del vacío del cuerpo del hombre en su propia condición de vacío, y luego cuando el hombre lo saca ahora estás en un estado de materia. Es exactamente lo que te dije cuando te enviamos a la luna. Cuando te enviamos a la luna es al revés. Estás dentro, una cúpula en la condición atmosférica de la Tierra, fuera de la condición atmosférica de la luna.
En este mundo, porque todas nuestras ciencias están, al revés, como le llamamos, estamos fuera y vamos dentro del cuerpo del hombre, sacamos algo de dentro y ahora lo queremos encajar a nosotros. No es eso. Vas dentro de la sangre, ves, si ves un solo átomo de hierro volando. Lo ves como una energía, lo ves como plasma. Y aquí es donde hay un gran problema en el mundo de ciencia hoy para que la gente entienda la tecnología de plasma. El plasma es un plasma, el estado de la materia es un estado de la materia. ¿Qué sucede en la transición? Pero sacamos sangre y podemos contar hierros en ella, y calcio en ella. Si puedes, porque cambia su entorno. En este ambiente esto es lo que se muestra energía de calcio, era un calcio en estado de materia. Entonces, no tenemos otra opción ahora, abrimos la tecnología espacial, gradualmente. Llegaremos a entenderlo. ¿Qué entorno, qué fuerza de campo, qué campo magnético gravitacional, qué inercia está involucrada en que nosotros manifiestemos la energía como un GANS, como un estado de materia? Y si no te confundes y entiendes esto, entonces empiezas a progresar. Esta es la razón por la cual el 99% de ustedes, como buscadores de conocimiento, se han quedado atascados con las unidades Magrav y no las entienden. Incluso nuestros propios buscadores de conocimiento tienen problemas con esto al más alto nivel. Tomamos, expliqué cómo se tiene que hacer un sistema Magrav. Tenemos a nuestros expertos para hacerlo. Y usan sistemas antiguos que ya muestran reducción, pero no lo hicieron de la manera que les pedimos que lo hicieran. Probamos, no funciona, cero. Pero cuando miramos la estructura del flujo de campo, no era la forma en que se dijo que se hiciera. Nuestro otro equipo lo ha reestructurado de la forma en que se suponía que debía hacerse. Ahora vemos una reducción de Magrav, un aumento del campo magnético y una reducción en las facturas de electricidad. Porque tienes que seguir todo como un plasma, no solo cuando te conviene. 99% de ustedes que hicieron el Magrav y no funcionó. No has entendido cómo tú mismo has puesto una llave inglesa, en tu trabajo. No hemos entendido aunque está en el dibujo de la. Está en el dibujo, pero míralo como está hecho y luego te enteras. ¿Cómo es que algunos de ustedes tienen una gran reducción y otros, todo es falso? La falsedad está en su conocimiento, no en nuestra tecnología. Y este es uno de los mayores problemas. Porque tratas de encajar una tecnología de plasma, que es creada por la materia, en el estado de la materia que no funciona y no existe. Podría estar escuchándose a sí mismo. Uno de ustedes, buscadores de conocimiento, cuando vino al INS, dijo que estaba en la luna, fue a la luna y podía sentir las piedras. Lo volvemos a poner en la máquina. Dijimos, está bien, puedes recoger las piedras y ponerlas afuera. Y lo miramos. En realidad, estaba recogiendo físicamente las piedras y colocándolas afuera. Y le pedimos que lo dejara. No estábamos listos. Hoy tenemos la máquina, tenemos esta tecnología, la hemos desarrollado. Que si hubiera metido la mano dentro de lo que le damos para que se le caiga, habrías visto las piedras de la luna. Ahora tenemos la tecnología, desarrollamos la tecnología para este propósito. Entonces, ahora que tenemos lo que llamamos las herramientas de conversión, porque dictamos todo el entendimiento de la inercia. Sí, lo que sea que recopilen, podemos manifestarlo como un estado de materia cuando aterricen, cuando regresen.
Y básicamente, lo más importante para nosotros será enviar a la gente de excursiones a la posición y el lugar donde los estadounidenses afirman que desembarcaron en los años 60. Veríamos los restos del Apolo. Veríamos las banderas. Veríamos las huellas ahora como desaparecidas, ya que el polvo las está cubriendo. ¿Y qué reclamarían los estadounidenses? Oh, estaba allí, el polvo de la luna se lo ha llevado. De 2 o 3 aterrizajes, deberíamos poder ver la verdad. Y eso es en los próximos meses. Y esperamos que no nos hayan tomado por tontos. Y esperamos que puedan soportarlo. Entonces, damos un aviso a la organización estadounidense de la NASA, por favor, acérquese, porque pronto, en los próximos meses, habrá 2 alemanes y un ruso comprobando la salida. Y veamos si muchos de los reclamos de bandera falsa, y realmente hecho, y todo ese escenario de Hollywood, y es una realidad con la arena y las piedras, se vuelven realidad. Como dije, cuando me invitaron, fui a Irán hace años, fui al edificio que ven, el símbolo de Irán, la Plaza de la Libertad. Debajo de allí, como un niño muy joven, fui e hice cola durante horas para ver una piedra que el estadounidense regaló a los iraníes y que fue puesta allí para exhibirla, para verla. Me pregunto si desperdicié horas de mi vida defendiendo una piedra falsa del desierto de Arizona, o si realmente era una piedra de la luna. Y nuestros viajeros en los próximos meses nos lo dirán. Es tan simple como eso. Sabemos algunas personas, como ustedes lo llamen, afirmarán que los estadounidenses nunca han existido, algunas personas dicen que han existido, y todos los seres ahora se convierten en seres, a medida que la nueva tecnología ofrece. P. La semana pasada usted dijo que cuando se forma la gravedad del planeta, el orden superior absorbe los campos de fuerza más débiles o de orden inferior y luego se crea la masa. ¿Qué significa orden superior? Porque el más fuerte no da al más débil. Pero en este caso estás diciendo que lo superior absorbe lo más débil y crea plasmas. K. El entendimiento es cuando lo llamamos el orden superior. Los campos de orden superior, los campos más fuertes dictan la gravedad, el nivel de la gravedad. Para crear gravedad, necesita tanto la fuerza del campo magnético como gravitatorio. Y el orden más alto es una interacción de campo. Entonces, cuando decimos que absorbe, significa que debajo de esa fuerza ya está cubierta. Así que el orden más alto que el campo gravitatorio de la Tierra puede absorber y sabemos como dato de material, digamos que es plutonio, lo que sea que tengamos hasta ahora, unos pocos elementos más arriba, como lo llamen, en la tabla de los materiales, en la tabla periódica. Lo que sea. Se mira, esto es lo que podemos. Te dicen que es tanto porcentaje y el resto, lo llamamos, exótico. Entonces, cualquier cosa por debajo del último material que podemos físicamente, que hemos observado que podemos detectar en este planeta, es el campo de fuerza de orden más alto. Y los otros elementos por encima de esta fuerza de campo plasmático, que existen en otro sistema planetario, en otra parte del universo, pero la Tierra no tiene dentro de su fuerza poder interactuar con ellos para atraerlos. Porque los campos colectivos de la Tierra no son tan fuertes a esa fuerza para poder absorber. Lo mismo está debajo de la submateria hidrógeno. Hay campos que pueden manifestarse como estado de la materia por debajo del hidrógeno. Pero no tenemos la fuerza de campo para absorberlos. Entonces, no los vemos como un estado material de estructura subatómica. Y cuando decimos que el orden supremo no es dar, es incluir, poder absorber. Si eres mono energético, campo plasmático, eres como una estrella.
Cuando eres un compuesto, la fuerza de campo más alta dicta la gravedad, y los campos de gravedad y la fuerza de la gravedad de los campos de ese planeta. Porque no puede absorber. Si tu campo gravitatorio no supera la fuerza del cobre, lo siento, en ese planeta no verás zinc. No lo tiene para absorberlo, para interactuar con él, para crearlo. Él no lo posee para crear la inercia para su manifestación en estado de materia. Eso es lo que significa. No es que lo superior le dé a lo inferior, es entender la creación de campos, y su interacción y creación de lo que llamamos, el plasma. Y al mismo tiempo que exista a través de la interacción de la masa a lo que llamamos, la interacción del peso o lo que llamamos, la interacción del peso igual a la inercia permite la manifestación del estado de la materia de ese campo. Si no tienes la inercia de un material dado, no puedes manifestarlo como materia. No importa, incluso si existe en la dimensión del plasma. Es por eso que vemos a estas criaturas sobre el planeta Tierra, registradas por la NASA, se ha hablado de ello muchas veces. Debido a que la Tierra no tiene el valor de inercia de su fuerza de campo para convertirlo a ese nivel al estado de la materia, los vemos como un nuevo animal, una nueva estructura. Creamos un campo plasmático, inercia de ellos y ellos existen arriba. Si quieren verlos como seres vivos en la Tierra, no tenemos la inercia de la fuerza del campo para extenderse tan lejos, para permitirles convertirse en el estado de manifestación de la materia. Eso es lo que es. No es que los más altos le den a los más bajos. Y es todo a través de la fuerza de campo como un denominador. Que darte cuenta de algo muy simple. Ir a través de la fisiología humana. Y todo lo que tenemos en la tabla periódica, que el campo magnético gravitacional de la Tierra ha manifestado para ser visto como un estado de la materia, lo encuentras en el cuerpo del hombre. De una forma u otra, en algún lugar y pueden mídelo y te dirán que, incluso si es plutonio, hay tal cantidad en el cuerpo del hombre en alguna parte. Porque creamos campo magnético gravitacional, campo plasmático, que interactúa con el campo magnético de inercia, la fuerza del planeta. Así que nosotros, en nuestro cuerpo, lo absorbemos según la proporción. Y es por eso que siempre digo, si está en este planeta, como estado de la materia, lo encuentras en el cuerpo del hombre, en algún lugar el ADN y el ARAN han logrado usarlo en beneficio del uso, aceleración de ciertas cosas, o interactuando con algunas partes del cuerpo del hombre. No hay materia que no esté en la tabla periódica de los elementos de este planeta, que no exista en el cuerpo del hombre. Imposibilidades. Tenemos que encontrarlo donde está, y cuánto es, qué tan minuto podría ser. Entonces, cuando hablas del orden superior, la intensidad del campo en interacción con el campo gravitacional magnético del centro de hidrógeno permite que se cree la inercia de orden más alto con la interacción del campo gravitacional para dar la masa del cuerpo de la entidad. El Alzheimer es manejado por los médicos de la Fundación Keshe. Entonces, a pesar de que han tenido un reemplazo de cadera, todavía pueden tratar el Alzheimer. No se puede hacer. No se puede hacer. Si tiene algún motor externo, válvulas, reemplazo de cadera, porque este es un sistema plasmático, cubre todo. Hay casos que han sido probados por algunos casos nuevos, pero en ese momento se ve perfecto, me he deshecho de todo lo demás, pero como has iniciado un proceso plasmático, ahora, tú, a largo plazo, ves el crecimiento de los huesos o huesos de la cadera. Y luego, porque pasaron semanas y meses, recuperó la memoria, pero ahora el hueso está creciendo y luego tiene otro problema en la cadera. ¿Por qué tú creas?
Sabemos lo que es. En un momento esto es. Esto es claridad sobre el conocimiento. Esto no está haciendo lo que hace el presente producto farmacéutico. La investigación de datos farmacéutica actual del gobierno canadiense durante 20 a 30 años nos dice claramente, personas mayores de 55 años que se someten a quimioterapia, trabajos de investigación publicados por el gobierno canadiense, a través de universidades y centros de desarrollo de investigación. La mayoría de las personas, una gran porcentaje, mueren dentro de los 5 a 7 años después de la quimioterapia. Y estudiaron esto durante 20, 30 años. Y luego los farmacéuticos nunca te dicen esto, porque no pueden decírtelo, te estamos dando una sentencia de muerte de 5 años o 7 años. La quimioterapia es hermosa, sí, mi cosa, pero debido al proceso de envejecimiento, reducción de la fuerza de la médula ósea y demás, todas estas personas mueren de un resfriado muy simple. Y dicen, ay, murió de un resfriado, no de quimioterapia, pero, de hecho, la quimioterapia provocó bloqueos en los orificios de los huesos, lo que condujo a un sistema inmunitario bajo. En esta tecnología no podemos hacer esto. Tenemos que ser transparentes. Hay conocimientos que están ahí, hay tecnologías que están ahí, que en conjunto con nosotros pueden crear nuevas condiciones. Y con el conocimiento que tenemos que detenerlo. No estamos allí solo para. Somos una stichting, palabra holandesa, somos una fundación. Trabajamos a través de la estructura para brindar beneficios y comprensión, no solo para hacer las cosas. Incluso cuando las pruebas realizadas por nuestros médicos o hemos hecho cosas en el pasado, informamos completamente cuáles podrían ser las consecuencias de la misma. Sí, no puedes usar porque a largo plazo con los campos plasmáticos en el cuerpo del hombre, el crecimiento del hueso es una posibilidad muy alta, y luego ¿qué pasa con la extensión de la cadera que pones? Si no lo has hecho un trasplante de cadera, sé que nuestros médicos están ocupados con casos como este. ¿Ves si la médula ósea puede ayudar a que crezca el cartílago y no necesitas cambiar la cadera y el resto? Entonces sí. Podemos mirar cosas diferentes. Pero si tiene Alzheimer y reemplazo de cadera, lo siento, la verdad es que, a través de nuestra experiencia, el hueso crecerá. Porque ahora encontraron los campos de la fuerza dentro del sistema, que les permite crecer. Porque suelen crecer de forma natural. Esto es lo que pasa cuando eres un bebé. No naces del vientre de la madre con fémur de 10 centímetros, y cuando tienes 50 años todavía tienes 10 centímetros. Los huesos crecen. Así que ese es un hábito de la estructura. Lo que se cortó ahora lo quieren cubrir, y luego, el crecimiento óseo del plasma, empujan la prótesis o lo que sea, hacia afuera. Y luego rompen el hueso de la cadera. Así que esta es la razón por la que decimos, en este momento con el conocimiento que tenemos, no. Y esto es lo que les dije a los funcionarios del gobierno. Con la nueva tecnología espacial que traemos, si les traemos, a muchos de ustedes se les ha ofrecido esto, pero nunca entendieron lo que estaba sobre la mesa para ustedes. Esta portada de lo que llamamos, la política de la Fundación Keshe. Si entras en prevención, si pones, digamos, 1 millón de personas en prevención hoy, el 10% tiene cáncer, el 10% tiene un problema cardíaco, el 20% tiene Alzheimer y el resto. Fuera de esto, digamos 1 millón de personas. Algunos de ellos están en la edad temprana, no tienen nada de eso, pero pasan por el proceso de prevención. En 20 años, los que entraron al principio del proceso morirán. Tienen 50, 60, 100 años, 80 años y mueren.
Pero los que se incorporan a los 15, 16 como parte de la familia, ya no tienen más enfermedades. Porque pasaron por prevención 2 veces al año. Entonces, veremos menos enfermedades mayores de 60, 70, 80 años. Viven una vida muy perfecta. Vivir una vida enferma en las próximas décadas será inaudito. La mayoría de las enfermedades que hoy sufrimos, especialmente ahora con lo que viene con la colaboración de la Fundación Keshe con los principales gobiernos de todo el mundo, veremos una reducción en los próximos 20 a 30 años del número de personas enfermas en los hospitales. Porque la nueva generación tiene que pasar por la prevención regularmente. Solucionarlo antes de que se convierta en un problema. No tienes el problema en 20 o 30 años. Cuando tienes una lesión en la cadera a través de un partido de fútbol a la edad de 25 años, a la edad de 30, 35, 40 se convierte en un reemplazo de cadera. Cuando ha pasado por el proceso, sabe que tiene un hueso de reparación de cadera y la tecnología de prevención se ha utilizado para volver a crecer el cartílago, no necesita un reemplazo de cadera 30 años después. El mundo de la farmacia y la medicina va a cambiar radicalmente en los próximos tiempos. Cuando tienes un problema con tu hijo, no puedes manejarlo, y luego 40 años después se convierte en un cáncer de próstata, cuando pasas por una prevención, incluso te unes política de KF, en el primer año de su matrimonio, antes de tener el hijo. Y luego tuviste al niño y tienes un problema con él, ya está psicológicamente a través del proceso completado. Entonces, la reducción en los hospitales, la reducción en la atención médica, será cosa del pasado. En cierto modo lo reducimos tanto, que no existirá. Las personas con Alzheimer en la nueva generación pasan por la prevención, creo que será un caso muy, muy raro. E incluso si aparece, la tecnología lo manejará desde el principio, no hasta que no se vea nada. Entonces, sí, si no se sometió a un reemplazo. Entonces, sí, si no se sometió a un reemplazo de cadera y tiene Alzheimer, los médicos pueden ayudarlo. Nueva tecnología puede hacer algo por ti. Pero si te sometiste a un trasplante, si tuviste, como lo llames, cualquier tipo de cirugía en la que físicamente algo se puso en tu cuerpo, decimos que no, porque entendemos los problemas que puede crear. Muy. El punto interesante es que, en los próximos meses, el bienestar, la salud de la Fundación Keshe serán manejados por los gobiernos de una manera muy grande. Y me pregunto cuántos belgas se mudarán fuera de Bélgica para recibir estos cuidados o intentar utilizarlos. Bloqueamos todas las aplicaciones en Bélgica. Y salen de Bélgica, cambian su pasaporte para recibir los cuidados de bienestar de la Fundación Keshe. Sabiendo que los demás se han beneficiado de ello. Nuestro trabajo, ahora, a través de una estructura de su progreso, ha pasado a una forma muy, muy diferente de procesar con los médicos. E incluso nuestros médicos están aprendiendo porque fueron entrenados en el estado de la materia, en el estado físico. Nunca vieron un patrón psicológico en la mayoría de las enfermedades. Y cómo incluso puedes usar la psicología para cambiar los daños físicos. Y este es un proceso que llevará mucho tiempo enseñar, aprender y ser enseñado. Como dije, hace unas semanas, dice el Señor en la reunión, esto va en contra de todos los libros escritos por la ley de Newton y Einstein. Dijo, escribimos los libros para que los demás aprendan de nosotros, con la nueva tecnología. Y hemos comenzado a escribir los nuevos libros. Y la mayoría de ustedes llevan el libro número 1, 2 y 3. Los libros que tienen, lo llamamos libro 1, 2 y 3,
se convertirán en la base de la nueva educación en el mundo de la ciencia. No porque lo escribimos nosotros, porque es lo que explica que el hombre mirará el plasma de la creación. ¿Alguna otra pregunta? Hola, señor Eshe, es un gran honor escucharlo en esta sesión en línea. Estoy muy agradecido a Pedram que me los presentó y me explicó sobre tus preciosas actividades. Soy una mujer iraní a la que le diagnosticaron cáncer de mama en 2017, pero luego se convirtió en metástasis y se extendió a diferentes partes de mi cuerpo a través de los ganglios linfáticos en 2021. Durante unos 10 meses fue de mal en peor, y aunque me dijeron que ya no soy curable, entonces comencé a investigar y pude detener y disminuir el cáncer en mi cuerpo a través de formas naturales. Estoy sufriendo mucho por los efectos secundarios de los medicamentos de quimioterapia. Estaría agradecido si tuviera la oportunidad de saber de usted con respecto a estos asuntos. Escriba a health@spaceshipinstitute.org, se lo comunicará a los médicos responsables y ellos decidirán cómo y si existe la posibilidad de que apoyen su salud. Ahora. Y esta fase médica, los médicos que utilizan la tecnología de la Fundación Keshe aumentarán rápidamente en los próximos meses. Entonces podemos. El problema con la quimioterapia es que no es la quimioterapia en sí, son los efectos secundarios de la quimioterapia, lo que permite que el cáncer se propague. Y ves su propagación de diferentes maneras. Si la comprensión de la quimioterapia, como ustedes la llaman, reducción o control de las células cancerosas, está interconectada con el conocimiento de la tecnología del plasma, podría haber muchas ventajas, podrían hacerse muchas cosas con eso. Soy un gran creyente en la quimioterapia, pero entiendo sus efectos secundarios y su problema para controlar lo que ustedes llaman cáncer. Tiene muchos problemas. Es como las nuevas vacunas que vemos, y dicen que tiene muchos efectos secundarios para los niños. Tenemos que averiguar dónde están los efectos secundarios y cómo podemos eliminarlos. Podemos transferirlo a la energía que no está allí en el estado de la materia. ¿Y qué hace? ¿Y cómo podemos ayudar? Muchos medicamentos no hacen lo que se supone que deben hacer, solo están ahí para ganar dinero. Muchas cosas tienen un beneficio, pero debido a que no sabemos cómo controlar, las otras partes nos dan este gran problema. Si la quimioterapia se usa de la manera correcta, como nivel de energía, podemos tocar la mayoría de los cánceres, sin duda. Pero ahora, hoy los médicos de la Fundación Keshe están probando algo nuevo. Estamos probando un nuevo. Veremos en las próximas semanas que nos informen. Están trabajando en ello, lo están probando. Y hemos introducido una nueva dimensión en el proceso del cáncer en la Fundación Keshe, los médicos lo están probando. Si vemos, creemos que veremos un gran desarrollo para ser informado por los médicos. Si vemos eso, lo implementamos inmediatamente, lo anunciamos y lo hacemos público. Lo entendemos, es ahora creo que la segunda semana lo están usando. Sí, la segunda semana más o menos. Ahora tenemos que esperar los datos en otras, muy probablemente, 6 semanas, 8 semanas. Y ver la nueva tecnología desarrollada y utilizada por los médicos, nos da el resultado. Y luego entendemos más y cómo podemos incluso erradicar los efectos secundarios de la quimioterapia. Esto está sucediendo hoy con los médicos en el Centro de Bienestar de la Fundación Keshe. Pero lo vemos, lo entendemos, lo vemos, y tenemos en los médicos lo están usando y veremos qué surge. Que hemos sacado a Naomi del, lo que ustedes llaman, coma de campo, pero no del coma físico. Y hay que hacerlo. Instrucciones completas dadas a Giovanni sobre lo que debe hacerse. Y luego,
Debido al proceso del accidente, hay algún daño físico en los ligamentos de su pierna o en esa posición. De lo contrario, ella es buena. Ella está viviendo una vida lo más normal posible. Sé que uno de nuestros buscadores de conocimiento trabaja muy duro. Ella está tratando de ver cómo puede hacerlo. Pero esencialmente lo que nosotros, estando tan ocupados con todo lo demás, en mi visita a Giovanni cuando estaba en Italia hace un par de años, cuando los vi, dije, no has completado el trabajo. Pensé que esto debería haberse hecho. El coma físico es diferente al coma del sistema neural. Y eso no se ha hecho, el proceso de. Y Giovanni tiene que completarlo. Y vivirá una vida completamente normal. Esto es lo que llamamos, el alma del hombre y alma de fisicalidad y la fisicalidad. Cuando no completas un proceso, no abres una de las puertas, así que está ahí. Pero ella vive una vida normal como cualquiera. Es activa, está en casa y muy poca comunicación. Pero ella vive una vida normal. Pero el coma físico no se ha quitado. Y hay una manera de hacerlo y tienen acceso a ella. La anormalidad es desde el punto de vista del observador. De lo contrario al que lo hace, es normal. Es muy interesante cuando hablas con el niño hiperactivo, nunca se ven a sí mismos como hiperactivos. Cuando hablas con alguien que tiene Alzheimer te dice no, me acuerdo de todo. Digo, ¿te acuerdas de esto? No. ¿Te acuerdas de eso? Pero no tengo Alzheimer. Es un punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? P. Buenos días, señor. Keshe, si nuestro cuerpo es todo GANS y la comida que ingerimos se convierte en GANS inmediatamente, ¿tiene alguna importancia tomar dulces, por ejemplo, una hora antes del plato principal o una hora después? Muchas gracias. K. Depende de qué. Algunas personas lo hacen. En algunos países, lo dulce es lo primero. Primero tienen la fruta y luego la comida. En algunos países tenemos la fruta y el postre después. O como lo llamamos, frutos después. En la familia tradicional iraní, nunca se come sandía después de una comida. Siempre comes sandía antes de la comida. Porque la creencia es que normalmente comemos como nuestra dieta principal arroz, y luego pones tanta agua en el arroz después de haber comido, ahora se expande en el estómago. Ahora se digieren granos de arroz supuestamente en el estómago, pero se expanden. Entonces, comes melón después de la comida, pero no comes melón antes de la comida. Y cuando vas por una comida china los dulces son parte del plato principal. Está ahí, quieres ayudarte, empiezas con un dulce, algo. Entonces, es como lo vemos. Puedes comer dulces antes o después de que sea un contenido de azúcar que absorbas. ¿Le daría la energía o no? Se piensa y se decide individualmente y, en cierto modo, es una cultura. Para el mundo occidental, sí, tenemos lo que llamamos postre o dulce. ¿Por qué? Porque tenemos, que es la razón por la que introdujimos el postre. Si te fijas, el postre suele ser algo a base de dulce o lo que sea, o fruta, es porque la comida que comemos, carne o lo que sea, lleva más tiempo de digerir, se necesita mucha energía, y durante ese tiempo de escasez de energía. Para digerir la comida que comimos, estamos cortos, y así te vas a dormir que estás cansado. Así que tomamos ese postre, ese azúcar, para cubrir ese déficit inmediato. En la energía para la digestión de lo que comimos. Esa es la razón por la que se creó el postre. No dormirse después de la comida.
Todavía tienes suficiente energía como para que un suplemento del contenido de azúcar del postre te cubra lo suficiente hasta el tiempo que se necesita para la energía del plato principal, la pasta, lo que hayas comido, que es un tiempo más largo para digerir. Hay una razón, no en todas partes del mundo, excepto en Europa Occidental o en la mayoría de los países europeos, tenemos postre. 2:20 de la madrugada. En Occidente nosotros, en la otra parte del mundo, tienes una fruta después de la comida para hacer el mismo trabajo. Pero lo hacemos con tanta naturalidad, se ha convertido en parte de nuestro trabajo que no nos damos cuenta. Gracias por lo que está haciendo, señor Keshe. ¿Cómo vendrá el cambio? El establecimiento no quiere este cambio. Con dulces palabras. Déjanos eso a nosotros. Estamos bien preparados para estas cosas, déjanoslo a nosotros. Encontraremos una manera. Verá, el establecimiento, si lo mira, nunca nos dimos cuenta de que el establecimiento se estableció dentro de la Fundación Keshe para asegurarse de que nada suceda en la Fundación Keshe. Y nos deshicimos de ese establecimiento. Y ahora vienen los cambios y desarrollos en la Fundación Keshe. Que nos deshicimos de uno de los, desarraigamos, ese establecimiento, de la Fundación Keshe, y ahora estamos creciendo. Antes del establecimiento, teníamos al espía más grande sentado justo en el centro de la Fundación Keshe, y cada desarrollo fue borrado directamente de adentro. Ahora se ha ido. Y hemos visto el progreso y el desarrollo. Seguro que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con el caso y la situación. Y ha visto cómo la Fundación Keshe ha crecido a pasos agigantados en los últimos 3 años especialmente. No se puede crecer cuando la gente de dentro trabaja en contra, por el conocimiento y la información que tienen en sus manos. Nos deshicimos de 2 o 3 personas en la Fundación Keshe que muchos de ustedes conocen. Y con eso hemos cambiado la dirección de la Fundación Keshe. Y no los ves por ahí, hace mucho que se fueron y usaron el trabajo de la Fundación Keshe para que otras organizaciones dañaran a la Fundación Keshe en su propio beneficio. Y se ha ido hace mucho tiempo. Hace mucho. Y seguimos adelante. Los establecimientos trabajan contra sí mismos y, a veces, las cosas funcionan de manera diferente a lo que planearon.